noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y ustedes lo están viendo ya desde hace 2 programas. Ahora lo van a ver gracias a los camarógrafos con un poquito más de mayor intensidad. Nosotros, que formamos parte del movimiento productivo argentino, estamos cada vez con mayor intensidad acompañados por el movimiento productivo argentino. Aquí tenemos nuestro banner, y la presencia del movimiento productivo cada vez la vamos a instalar con mayor intensidad. Creemos que es un centro de pensamiento estratégico que ha cumplido una función muy significativa en estos últimos 17 años, con el doctor Duhalde como presidente honorario, con la tarea que desarrollamos nosotros, una cantidad muy grande de integrantes de ese consejo, y lo seguiremos haciendo seguramente en los años posteriores, tratando de instalar la clara idea de que con producción, con crecimiento económico y con empleo se sale adelante. Bueno, y hoy vamos a hacer un análisis de algo que pasó hace muy poquito, nada más ni nada menos que el fin de semana anterior, que son las elecciones. Tenemos un nuevo gobierno, ha resultado electo el presidente Alberto Fernández, tenemos una vicepresidenta electa, que es Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido funciones anteriores, y ha habido toda una, digamos, cosa, yo diría, distinta a la que pasó para las PASO hace también poco tiempo atrás, donde se dieron circunstancias, a mi criterio, diferentes y en buena hora por la búsqueda de los equilibrios que la política y la democracia deben tener. Pero para analizar esto con toda la intensidad que se corresponde, está con nosotros Mariano Barrio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien? Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Y te deseo toda la suerte con el movimiento productivo, que creo que para esta etapa que viene y este estado que viene va a ser fundamental, porque va a ser seguramente una institución que puede dar muchos insumos a las ideas de gobierno y sobre todo algo que para mí es fundamental, que es tratar de buscar la inclusión de vastos sectores de la sociedad que hoy están excluidos, que no trabajan ni estudian, que están en el esquema de las prestaciones sociales y de los programas sociales, para formarlos, capacitarlos, incluirlos, y eso seguramente va a generar mayor empleabilidad junto con medidas de la producción para salir adelante, como vos decías. Sí, no hay otra alternativa, ¿no? No hay otra alternativa. Vos, Mariano, que sos un gran periodista y que permanentemente haces muy buenos análisis, lo sabés mejor que nadie, ¿no? Pero es como que uno a veces es como monotemático, ¿no? Pero yo digo, si no tenemos producción, si no tenemos crecimiento económico, si no tenemos empleo digno, si no tenemos capacitación y formación, que esto está todo vinculado con la temática de la educación, ¿puede salir un país adelante? No, claro, sin duda que no. Por eso yo creo que es fundamental hoy apostar muy fuerte a la educación para todos los chicos desde 5 a 18 años. Es una materia pendiente que queda de varias décadas, y apostar muy fuerte a la formación laboral para los jóvenes de entre 18 y 50 años que han perdido el tren de la educación y que se los puede incluir con capacitaciones y formaciones laborales vinculadas a lo que toda la producción, la Unión Industrial, la Rural, Coninagro, las entidades de todo tipo que tienen que ver con la producción y los servicios, identifiquen como que sean las actividades y las cadenas productivas a desarrollar en el futuro. 10, 20 años para adelante, mirar cuáles son las habilidades que se van a necesitar, cuáles son los oficios, las competencias que se van a necesitar, y formar a nuestros jóvenes en toda la Argentina con un plan masivo. Algo de esto empezó a hacer ya muy tarde el gobierno de Mauricio Macri con el servicio cívico voluntario, que recién está empezando, que lo dirige Patricia Bullrich y Daniel Barberis, un dirigente del peronismo tradicional, que empezaron
a generar programas, por ahora embrionariamente, pero ya hay resultados concretos. ¿Cuál es el primer resultado? Un cambio de actitud en muchas familias que les dicen a la ministra o al director del área que está a cargo que quieren salvar la vida de sus hijos o de sus nietos porque ven que están en una situación del barrio, digamos, sin hacer nada, tomando alguna bebida o reuniéndose con amigos, pero no se forman, no se capacitan. Esto hay que hacerlo masivo, porque creo que es un programa que puede ser una epopeya para la Argentina, ¿no? Es decir, si lo pudiera continuar el próximo gobierno sin ideologismo, sin... es que los gobiernos tienen que continuar las políticas positivas de los otros gobiernos, porque si no es una cosa de loco. Viene uno, corta y empezamos todo de nuevo como si recién hubiéramos nacido. Una cosa absurda bajo todo punto de vista, ¿no? Además que Daniel Arroyo tiene una idea en este sentido y Daniel Arroyo seguramente va a ser el ministro de Desarrollo Social. Sí, porque en ese punto aparece un tema que es volver a instalar la cultura del trabajo, ¿no? Exactamente. Porque este es el gran drama, cuando 1, 2, 3 generaciones no saben lo que es levantarse a la mañana temprano para ir a trabajar. Es muy difícil después retomar esta cuestión. Bueno, eso es uno de los grandes agujeros negros que tiene la economía en la Argentina y que tiene toda la cultura de valores en la Argentina. Nosotros tenemos que volver a recuperar el valor de la cultura del trabajo, el valor de la cultura del esfuerzo, dentro de un cuadro de valores que se han perdido en la Argentina, ¿no? Este valor de la cultura del trabajo también concierne al valor de la familia, al valor de los hijos, al valor de la integridad social, de los lazos sociales, y por eso es muy importante. A veces nosotros los periodistas políticos nos entretenemos con las internas, las peleas, si va a gobernar la los Cámpora, dimes y diretes. Los dimes y diretes. Pero esto es una cuestión de fondo, y creo que tenemos que ir a las cuestiones de fondo de una vez por todas en la Argentina, e incluso yo le pido a los gobernantes que puedan tener la grandeza de acordar grandes políticas sobre las cuestiones de fondo. Creo que el llamado a un Consejo Económico y Social por parte de Alberto Fernández es una gran oportunidad para establecer estas políticas que son de fondo. No solamente acordar un acuerdo de precios, de congelamiento de precios y aumento de salarios, sino también acordar, digamos, cómo se sigue para adelante, ¿no? Vos sabés que hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, nosotros logramos, Movimiento Productivo Argentino, Fundación Pensar, IGEN de Margarita Stolbizer, la Fundación ALEM y la Fundación Siglo XXI de los Radicales, logramos definir durante todo un día, una jornada muy intensa, con más de 800 personas y una cantidad muy grande de expositores, políticas de Estado. Claro. Y firmamos un compromiso. Lo firmó Duhalde, lo firmó Macri, Margarita, los radicales, lo firmaron todos. Después, lamentablemente, no se ha continuado. Pero esta es la búsqueda. Políticas de Estado, permanentes en el tiempo. De lo contrario, no se puede lograr resultados, porque si nacemos y morimos, es muy difícil. Tal cual. Y en este punto de la inclusión y la formación y la educación se benefician todos. Se beneficia el empresario porque gana empleabilidad de los sectores digamos, que necesita para poder llevar adelante sus producciones. Se benefician los sindicatos porque ganan afiliados a las asociaciones sindicales. Se beneficia el laburante, el trabajador, el que necesita un trabajo, porque ese trabajador va a estar mejor posicionado para acceder a un trabajo. Se beneficia el Estado porque puede liberar gasto en planes sociales para, a cambio de eso, recuperar ingresos vía impuestos que van a pagar los nuevos trabajadores. Es decir, todos se benefician. Mariano, vamos ahora al primer corte y en los próximos 2 bloques, esperemos que nos alcance, sí, claro, vamos a hacer lo que dijimos que veníamos a hacer, el análisis de lo que pasó este domingo en la República Argentina. ¿Cómo no? Adelante, señor director.
Mariano, ¿qué pasó el domingo? ¿Y qué pasó con diferencia con relación a las PASO? Lo que pasó el domingo yo lo interpreto como un mandato de la gente. La gente, por un lado, tiene previsibilidad y lógica cuando vota. Vos fijate que en las elecciones del 2015 el peronismo fue dividido, Scioli sacó 38%, Massa sacó el 21% y Macri el 34%. En esta elección, fíjate que aquel electorado de Massa le dio el triunfo con 47% a Alberto Fernández, Macri quedó con el 40% y Lavagna se quedó con un residual de aquel 20% que tenía Massa. Yo creo que, contrariamente a lo que estaban diciendo las encuestas, que pronosticaban una ampliación de la diferencia de las PASO, creo que en las últimas 2 semanas Alberto Fernández se transformó en más kirchnerista que albertista, y se perdió de crecer 2 o 3 puntos y la sociedad quiso equilibrar. Dijo, no que ya la agresión, la soberbia, la arrogancia, el dedito, no queremos. Y equilibró, y hay una Cámara de Diputados después de esta elección que es más equilibrada de lo que se esperaba, un Senado más equilibrado de lo que se esperaba, aunque con dominio del peronismo, la Cámara de Diputados hay una paridad importante, y un presidente que va a tener que acordar políticas con la oposición y con los sectores sociales, económicos, productivos, laborales y los movimientos sociales, y con la política. Entonces yo creo que quedó un futuro gobierno con equilibrio de poderes, donde va a ser fundamental la división de poderes, y un frente de todos, o sea, el frente oficialista, que va a tener que dirimir algunas cuestiones que ya se están dirimiendo hacia la interna de Sí, lo que es el albertismo. en muy poquitos días, ¿no? Porque del domingo con un escenario, con un palco, hace 2 días otro palco en Tucumán. Palco de los gobernadores. De los gobernadores ya empieza a aparecer exactamente algunas cosas, ¿no? Y ya algunos empiezan a decir, por ejemplo, dentro del círculo de Alberto Fernández, que hay que empezar a visualizar todas las elecciones que perdió la Cámpora, por ejemplo en Tierra del Fuego, donde apoyó a Rosana Bertone, en Mendoza, donde fue Anabel Fernández de Sagasti, que perdió, en La Plata, en donde Saintut era la favorita y terminó perdiendo con Garro, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en donde se esperaban triunfos de la Cámpora que finalmente fueron derrotas, y esto sale no del macrismo, sale del propio albertismo, es decir, la Cámpora está, digamos, generó más derrotas que victorias, algunas victorias hubo, como en Quilmes, con Mayra Mendoza, pero hacen un balance negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, claramente el Frente de Todos se va, no digo que a dividir porque van a tener que convivir, porque seguramente nadie va a querer pelearse ni romper. Se necesitan claramente. Se necesita uno al otro, pero va a haber tensiones. Las tensiones van a ser Alberto Fernández con su círculo más peronista, ortodoxo, tradicional, contra el kirchnerismo puro, que seguramente va a tensionar con Alberto Fernández. Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es Cristina pura, va a disputar recursos con el resto de los gobernadores. Un discurso extraño, ¿no? El día domingo, porque él ocupaba un rol significativo para el gobernador, pero a la derecha y a la izquierda tenía al presidente y a la vicepresidenta electa, y es como que él triplicó, cuadruplicó el discurso de ellos y bajó líneas nacionales y provinciales, una cosa medio inusitada, ¿no? Claro, y ya el hecho de que fuera puesto ahí por Cristina Kirchner fue un palco que armó Cristina Kirchner, mayormente con gente de la Cámpora y con gente del kirchnerismo puro, el propio Kicillof, y con Cristina Kirchner a su derecha, daba cuenta que él responde a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner deposita en él mucha confianza, hizo un discurso casi de campaña, en vez de un discurso, digamos, mirando hacia adelante. Un colega tuyo dijo un discurso de barricada estudiantil. Claro, exactamente. Y ojo que Kicillof quizás en las conversaciones personales no es ese, pero cuando se sube a una tribuna aplica la radicalización más extrema del kirchnerismo. Si ese es el camino, evidentemente, bueno, creo que se le va a complicar
la gobernabilidad, porque en la provincia de Buenos Aires quedó un Congreso muy parejo, una legislatura muy pareja, en donde María Eugenia Vidal conservó muchos diputados y que va a tener, me parece, tensiones con la Casa Rosada por la disputa de los fondos, ¿no? Porque siempre la provincia de Buenos Aires requiere fondos nacionales y también ese presidente que va a asumir se respalda en los gobernadores que también requieren recursos, con lo cual ahí... Aparte, históricamente, vos sabés que los gobernadores, saco de esto a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires, claro, hablamos del interior. Tienen un resquemor muy grande, ¿no? Ya algo le está tirando Fernández a decir que la Capital Federal tiene que revisar sus números. Y aparece la provincia de Buenos Aires y este protagonismo exagerado de Kicillof. Ahí va a haber unas tensiones, va a haber importantes tensiones porque seguramente, bueno, Cristina Kirchner va a manejar el Senado, porque es la presidenta del Senado, además de vicepresidenta de la Nación, entonces ella va a tener cierto manejo del Senado. Ya hay una pelea importantísima respecto de la jefatura del bloque de senadores. Sí, sí. Ella promueve a Anabel Fernández Agasti y los senadores peronistas del interior promueven a Carlos Caserio. Así es. Ya hay una rispidez ahí importante. En diputados va a ser muy importante la figura de Máximo Kirchner, pero ahí hay también diputados que responden a los gobernadores, con lo cual va a ser una amalgama difícil. Aparece algo que habrá que ver si se cumple exactamente, que es la pretendida presidencia de la Cámara para Sergio Massa, ¿no? Bueno, esa es la promesa que tiene Massa cuando se incorporó al Frente de Todos, le prometieron eso. Si no le cumplen eso, ya sería una señal importante. Yo creo que Alberto Fernández va a hacer todo para que eso se le cumpla a Sergio Massa, porque Alberto es el aliado principal, si se quiere, de Sergio Massa, ya desde cuando Sergio Massa era candidato a presidente en el 2015. Era su jefe de campaña. Su jefe de campaña, exactamente. Ahora puede ser, y es muy posible, que el kirchnerismo puro no lo quiera Sergio Massa. Hay que ver, ahí todavía no se barajó, pero yo creo que ahí hay tensiones en puerta. Con lo cual vos tenés a Cristina Kirchner, que va a tener la línea directa de la provincia de Buenos Aires y del Senado. Tenés a Guado de Pedro, que va a ocupar un cargo importante en la Casa Rosada a nivel político, posiblemente el Ministerio del Interior, que es el ministerio encargado de la relación con los gobernadores. Guado de Pedro es Alberto Fernández, pero también es Cristina Kirchner, porque es el líder histórico de la Cámpora, además de Larroque, con lo cual ahí tenés también una intermediación del kirchnerismo puro con los gobernadores. Ya hoy los gobernadores te dicen la foto de Tucumán, esta que ocurrió el día martes, cuando reasumió Juan Mansur la gobernación de Tucumán, ya esa foto es una señal simbólica de que quieren gobernar los gobernadores. Vamos a hacer otro corte más, vamos al último bloque. Terminamos de analizar esto que vos nos estás contando y digamos, ¿qué va a pasar con Macri, María Eugenia Vidal? ¿En qué le resolvió parte de su problema el cambio del domingo? Adelante, señor director, por favor. Mariano, las cosas evidentemente no son fáciles, ojalá fuera distinto, ¿no? Porque a nivel de lo que sería el nuevo gobierno, estas cosas que vos estabas señalando en el bloque anterior. Y a nivel del gobierno, ¿qué se va? A partir de estos 2.600.000 votos más, superó los 10 millones de votos, Mauricio Macri. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora en ejercicio ha tenido una caída muy importante, que no la tuvo el presidente, ella tuvo una caída muy importante. ¿Cómo queda el dibujo del hoy oficialismo? Yo creo que Macri se benefició de una campaña muy fuerte, muy peronista que se hizo entre las PASO y las Qué distinto hubiera sido si en cambio andar con el timbreo sin sentido hubieran hecho estas cosas, ¿no? Claro, claro. Del comienzo. Pasaron de una campaña, digamos, minimalista, de sectorizada y segmentada, a tratar de juntar gente en la calle.
Pero claro, la gente en la calle se juntó y hubo una mística del sí se puede, porque del otro lado estaba Cristina. Creo que Macri tiene un voto duro histórico del 25-30% y un voto que se le acerca en gran medida porque tanto en el 2015, en el 2017 o en el 2019, del otro lado estaba Cristina. Fíjate que Macri sacó 40,3%, que es lo que sacó el mismo porcentaje que sacó en el 2017 en las elecciones legislativas. En aquel entonces con triunfo. En aquel entonces ganó. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba dividido. Claro, los gobernadores y Massa sacaron 26% en aquella elección si sumabas todos esos votos. Y si sumabas los votos kirchneristas, habían sacado 21%, con el 35% de Cristina en la provincia, más otros, digamos, candidatos en las provincias, era el 21%. 21 más 26 son 47%. Es el porcentaje que apoyó Alberto Fernández. Y Macri obtuvo el 40% y obtuvo en el 2017 41%. Creo que el electorado se mantuvo, solamente que unido en el caso del peronismo, y Macri pudo remontar este enojo que le había significado el 32% de las PASO por el gran triunfo arrollador de Alberto en las PASO, que asustó a mucha gente, que se había ido con Lavagna, con Centurión, con Espert, o que no había ido a votar. Toda esa gente fue y votó por Mauricio Macri. ¿Esto le quita mérito? No. Mauricio Macri quiere volver a ser líder de la oposición. Algunos ya del marcospeñismo, la gente de Peña y la gente más cercana a Macri, como Fernando de Andrés, quieren que él vuelva al ruedo en el 2021, en el 2023. Él quiere tener protagonismo porque sabe que tiene un centenar de causas judiciales que le han hecho para molestarlo durante su regreso al llano, pero también está Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 55% en la ciudad de Buenos Aires. Muy buena elección. Por primera vez no hay balotaje. Por primera vez evitó el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Creo que lo de Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver también con este repunte de Macri, que en Capital fue muy grande, porque también Capital Macri sacó el 51%, llevado por ese voto antikirchnerista, y creo que en el caso de Larreta también hubo un votante adicional, porque creo que mucha gente se asustó de que la ciudad de Buenos Aires pudiera ser gobernada por el kirchnerismo. Permíteme una pregunta, ¿no? En la vida política es muy difícil encontrar las lealtades, ¿no? Pero yo digo, en el caso de Rodríguez Larreta, incluso en el caso de María Eugenia Vidal, con su relación con Mauricio Macri y lo que significó Mauricio Macri en su vida política, ¿podemos hablar de lealtades? Yo creo que sí. Por ahora, digamos, todo se va a resolver en conversaciones. De todas maneras, hay mucho enojo en el equipo de Vidal porque después de la elección hubo pases de factura muy fuertes hacia María Eugenia Vidal, trascendidos en los diarios, comentarios largados a periodistas. No se vio un gran acompañamiento, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Fue una cosa media... Claro. Por eso hubo pases de factura, la gente de Vidal también está enojada. Yo creo que hoy están enojados. Había una sensación antes de las elecciones de que Horacio Rodríguez Larreta iba a cerrar filas con Vidal para que Vidal fuera presidenta a lo mejor del PRO a nivel nacional. Ese cargo ahora podría ser para Macri. Esto se está por resolver, seguramente se va a resolver, pero también en Juntos para el Cambio hay otros partidos. De hecho, está el radicalismo, ahí va a estar Alfredo Cornejo, que quiere ser presidente. Carrió, que renunció, ¿y qué va a dejar? A sus 14 legisladores, ¿cómo quedan? Bueno, creo que todavía esa pregunta no está resuelta. Qué mujer insólita, ¿no? No está resuelta. Me parece que esos 14 legisladores se acomodan dentro de lo que hoy es el macrismo más duro. Carrió, de hecho, terminó, digamos, junto y codo a codo con Marcos Peña y con Mauricio Macri. No creo que se retire del todo de la política. Ella renuncia a su banca, pero seguramente va a estar apoyando a algunos de sus pollos, de sus legisladores. Y del otro lado está el radicalismo, que va a tener una disputa propia, porque en diciembre también renueva autoridades, y ahí están Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, que quieren ser presidentes. Cornejo ya lo es. Y por otro lado hay mucha gente que impulsa a Enrique Cotino Siglia. Al Cotino Siglia, el viejo operador del radicalismo,
para que sea Cotino Siglia, Luisito Barrio Nuevo, sociedades que existen, ¿no? de siempre, históricas, ¿no? Así es. Así es. Bueno, el Cotino Siglia, un hombre que puede tener, digamos, un cierto predicamento en todo el radicalismo, que no va a tener cargos institucionales. Esto es lo que dicen los que apoyan a Nosiglia, que no tiene que ser el presidente de la UCR un gobernador. Bueno, veremos, pero seguro el radicalismo va a querer participar del nuevo liderazgo de Juntos para el Cambio, porque la derrota también fue derrota, es decir, fue un repunte, una remontada final, pero finalmente el gobierno hoy No se va a está en tener ellos, que ir, no no va a estar en ello. Entonces van a querer alumbrar un candidato radical para la elección dentro de 4 años, ¿no? Mariano, nos echan. Bueno, muchísimas gracias. Y esto que has estado comentando realmente, digamos, necesita de un nuevo análisis, así que ya te vamos a volver a invitar. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.